Bueno, ante todo, muy buenas noches con todos los presentes. Creo que hay profesionales de la salud en cuanto a su enfermería, las que son propietarios de boticas, hay administradores, enfermeras, de todo. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Hablar hoy en día del negocio más grande que pueda haber a nivel mundial. Estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de industria farmacéutica. eh, Amerita a que también en el Perú nos capacitemos constantemente, ¿ya? Porque debido al crecimiento poblacional, al crecimiento económico, a la necesidad que requieren los mercados, porque si hablamos de mercado, hablamos en general de las personas con esta pandemia, han ido aumentando las necesidades en cuanto a la administración farmacéutica, en cuanto al consumo de medicamentos. Eso amerita de que el, los técnicos de farmacia, los químicos farmacéuticos y todas las personas que están relacionadas con los medicamentos deben estar en constante capacitación. Y eso hace, pues, eso hace que marque la diferencia un profesional preparado, ¿no? Hoy en día la automedicación es lo que aqueja no solamente a nuestro país, sino a nivel mundial, y más Latinoamérica, más el Perú, porque no, el sistema precario que tenemos de lo que es el sistema de salud hace de que las personas ven como prioridad o ven como primera línea de atención a las cadenas de farmacias o a las farmacias o a las boticas que están dentro de alrededor o son su primera línea de consumo, lo cual no debería ser así, porque la salud se tiene que manejar de diferente manera para dar un buen tratamiento, para dar un buen diagnóstico, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver hoy lo que es realmente estar preparado, y ante todo eso también quisiera presentarme. Soy el químico farmacéutico Kerry Jeffner Celestino Malki. Ya tengo experiencia en lo que es la farmacia, la botica, 10 años. Como técnico en farmacia he trabajado 8 años y como químico farmacéutico ya voy para los 3 años. He trabajado en los hospitales de la Naval. Actualmente soy director técnico de lo que son farmacias peruanas, la cual es la fusión de Mi Farma y Inca Farma. Ya hoy en día se llama farmacias peruanas, pero la razón social donde yo trabajo es Mi Farma, ¿ya? Quiero que me conocen desde ese punto de vista y cómo hoy en día se está manejando la cadena, ¿no? Entonces, ya con esa introducción vamos a entrar netamente a lo que es, eh, a ver, lo que es la administración farmacéutica en sí. A ver, el temario en cuanto a al curso de lo que es asistente en farmacia se va a dar, como mencionó Rubén, en 6 módulos, lo cual, a ver, un favor, ¿pueden apagar su audio? ¿De alguien se está filtrando su audio? Ok, ahorita voy a cancelar los audios, ¿ya? Para que no interrumpan su clase. Ya, ahora sí, licenciado, ¿puede activar su micrófono? Ya, listo. Ok, entonces, eh, vamos a ver estos 6 temas principales, fundamentales, lo que hoy en día muchas veces se está perdiendo. El simplemente o el hecho de que tener un negocio de una farmacia es rentable, mucho de las legislaciones que hay no se está cumpliendo. Aparte de ello, la automedicación está haciendo también que se pierdan realmente cómo debe de ser un tratamiento dentro de una oficina farmacéutica. Incluso hay errores que está viniendo por parte de los médicos. Entonces, cuando se habla de un buen tratamiento, cuando se habla primero de diagnosticar bien la enfermedad, el especialista es el médico.
cuando pasa la atención hacia la línea de lo que es los medicamentos, los especialistas vamos a ser los químicos farmacéuticos y toda la gama de trabajadores que se encuentran donde están los técnicos en farmacia, donde están los auxiliares en farmacia. Ya, entonces, hay que entender que es de gran responsabilidad la tarea que nos toca cumplir con la sociedad, con los pacientes o con los clientes, porque hay que entender que como profesionales manejando la ética profesional, la deontología, manejando la moral y todo ello, tenemos que primero servir a la sociedad, a todas las personas como seres humanos, ¿ya? Desde ese punto de vista. Luego tenemos que tratar a pacientes. Vamos a ver también cuál es la diferencia entre paciente y cliente, porque hoy en día cuando hablamos de pacientes, estamos hablando de personas netamente que van a unos hospitales que van a esperar la larga cola. Pero si hablamos de clientes, estamos hablando de personas quienes son consumidores bajo, y que van a acudir a las empresas privadas. Entonces, las boticas hoy en día, las cadenas, es muy poco que van a tener pacientes, porque incluso la atención farmacéutica ya no está personalizada como antes, lo cual debería ser personalizada. En cambio, las boticas pequeñas, que no son cadenas, aún tienen esa atención personalizada, que tienen una pequeña oficina donde puedan brindar consultas directamente con el químico farmacéutico. Obviamente no es una consulta médica, pero es una orientación hacia el uso de los medicamentos o hacia a solucionar problemas de salud o alguna patología hasta donde le corresponde al químico farmacéutico, ¿no? Entonces, en vista de que eso hoy en día nuestra carrera nos permite, vamos a ver qué déficit está habiendo hoy en día en el país y en qué cosas se está descuidando, lo cual está incluso en la currícula de los técnicos en farmacia, de los químicos farmacéuticos, cómo deben de cumplir su trabajo, lo cual no se está cumpliendo. Entonces, para cumplirlos, tenemos que estar capacitados, para que de repente nosotros con base, con fundamento, hablar con el cliente, porque también vamos a tener diferentes tipos de clientes que piensan que por tener dinero tienen la razón en todo sentido. Entonces hay que tener base, fundamento, basarnos a reglamentos, a normas, para poder nosotros trabajar, para poder nosotros ayudar a las personas, ¿ya? Entonces, si estamos hablando en el primer módulo, lo que es la oficina farmacéutica, estamos hablando de todas las oficinas farmacéuticas según el Decreto Supremo 014, porque es como una Biblia hoy en día que debe tener una oficina farmacéutica porque habla de todo el trabajo, el reglamento, las normas que deben de seguir una oficina farmacéutica. Entonces, una oficina farmacéutica está considerado como una farmacia o una botica, ¿ya? También establecimientos farmacéuticos hay que diferenciar, porque establecimientos farmacéuticos también se llama a una industria farmacéutica, a una droguería, a un botiquín, a una farmacia que está dentro de un hospital, que son oficinas farmacéuticas también. Entonces, todo esto hay una jerarquía, hay niveles y todo tiene procedimientos para seguir una atención. Entonces, estamos hablando netamente de la oficina farmacéutica, estamos hablando de una farmacia o de una botica, ¿ya? Y algunos de mis estudiantes que hoy están aquí o que han estado o que ya vamos llevando el curso, ya hoy en día saben diferenciar, ¿no? ¿Cuál es entre una oficina farmacéutica hay divisiones también. Hay una farmacia y una botica. ¿Qué diferencia hay entre una farmacia y una botica? A veces no vale entrar en temas de política porque vamos a empezar a discusiones, ¿verdad? Pero les voy diciendo que las farmacias desde el año 1993, cuando el gobierno de Fujimori cambia la constitución, hace de que da prioridad a las empresas extranjeras a poder introducir al Perú, es como quisiera un libre mercado para que haya mayor competencia. Por una parte es bueno
y por otra parte es malo si no hay un control adecuado por parte del Estado. Entonces es allí cuando cambia, la mayoría de las farmacias desaparecen. ¿Y qué es lo que aparecen? Boticas. Entonces hay que diferenciar que una farmacia es un establecimiento farmacéutico o es una oficina farmacéutica dedicada a la venta de medicamentos, de artículos de tocador o perfumería, pero que es de propiedad netamente del químico farmacéutico. Eso es una farmacia. Entonces, hoy en día farmacias creo que ya no hay en Lima tampoco, hay poco. En cada distrito habrá uno o dos, porque ya desaparecieron. Antes del 93 no había boticas, había farmacias. Entonces, el químico farmacéutico se encontraba presente en la oficina farmacéutica porque era su propiedad. Y además de eso, la legislación de ese tiempo hacía de que por ley, eh, por sorteo, hacían que un establecimiento farmacéutico tendría que permanecer 24 horas abiertas, al menos al mes una vez. Si yo soy dueño o propietario de una farmacia, por sorteo me tendría que tocar, si yo tengo en San Juan de Lurigancho mi oficina o mi farmacia tendría que estar abierto 24 horas al menos una vez por semana, dependiendo de la cantidad de farmacias que había en cada distrito. Y ahí cuando ya hacen el libre mercado, nace las boticas y prácticamente hunde y quiebra las farmacias. ¿Y por qué quiebra? Entonces esto tiene que ver con el tema económico, ¿no? Una botica puede poner, cualquier persona natural o jurídica puede poner una botica. Si una persona tiene, que no tiene secundaria completa, pero tiene un poder económico, puede poner una farmacia, puede poner dos, tres, cuatro boticas, lo cual tiene que ser bajo la dirección de un químico farmacéutico. Eso es lo que dice hoy en día el reglamento. ¿Ya? Entonces lo que ha hecho es cuando se da ese cambio de constitución, nacen las cadenas. Entonces un empresario podía poner su botica, lo cual las cadenas empiezan a crecer. ¿Por qué? Porque aglomeran casi toda la producción de las industrias farmacéuticas, compran todo y a las farmacias se les hace imposible competir, por lo menos en cuanto a precios. Y eso es lo que hoy en día está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, Química Suiza, que es prácticamente que es dueño de la misma cadena de Mi Pharma, Intercorp es dueño de Inca Pharma, entonces se han fusionado y hoy en día aglomeran o compran todo el mercado, toda la producción farmacéutica. Entonces, si nosotros queremos poner una botica o una farmacia, tendríamos que comprar los medicamentos de origen legal a ellos. Y en la vida ellos nos van a vender más barato para nosotros competir con ellos. Y si hoy queremos nosotros competir, tendríamos que comprar a las industrias farmacéuticas una producción que sería lotes. Y nadie tiene esa capacidad para comprar, por ejemplo, a Farmindustria un lote de amoxicilina, que es un promedio de 10,000 frascos de producción, para que nos dé al menos a un precio asequible que nosotros podemos competir con ellos. ¿Ya? Entonces ahí más o menos ven el panorama de cómo es lo que ha ido cambiando en el tiempo las cosas. Y ahí vamos a entender hoy en día, pues, ya a pesar de que los empresarios dicen que no es monopolio, ya existe un monopolio, al menos en el mercado farmacéutico, ¿no? Y es más, ahora con el Tratado de Libre Comercio, obviamente podemos importar y exportar medicamentos, pero no está habiendo, o sea, acá ya entra la corrupción, no está habiendo un control adecuado de los productos farmacéuticos, porque están entrando un promedio del 60% de la producción de los medicamentos que hoy consumen los peruanos son de origen chino, de origen de la India. Esos productos, si es bien es cierto, el que se encarga de controlar y dar su registro sanitario para su venta en el territorio nacional es la DIGEMIT, juntamente con el Instituto Nacional de Salud, que pasan o que supervisan haciendo el control de calidad. Entonces,
dentro de todo esto uno no puede afirmar, ¿no?, que hay mafia, que hay todo, porque yo no tengo pruebas, pero evidentemente se ve la calidad de productos que estamos consumiendo. Porque si nosotros queremos consumir productos de calidad, estaríamos hablando de laboratorios transnacionales que justamente cuando se cambia la Constitución en el 93, esas empresas farmacéuticas se fueron del país porque empezaron a cobrarle más impuestos. Eso fue Bayer, que es uno de los emblemáticos a nivel mundial. Hoy en día la Universidad Cerrada de Inca Garcilaso, la Facultad de Farmacia y Bioquímica, eso era el laboratorio de Bayer. Ya no tenemos laboratorio Boehringer, no tenemos AstraZeneca, no tenemos Pfizer, no tenemos Roche. Todos los productos que llegan son productos de importación, más no tenemos las plantas aquí. Y las pocas plantas que tenemos como Farmindustria, Ercil, Acefarma, Medifarma, Portugal, que son los laboratorios nacionales, también importan principios activos, no hay producción nacional. Acá solamente realizamos el tableteo, realizamos la transformación de la materia prima con el principio activo para sacar medicamentos. Entonces hay muchas cosas que se puede hablar en cuanto a lo que es la industria farmacéutica y lo que es hoy en día la oficina farmacéutica. Entonces, un técnico o un asistente de farmacia tiene funciones dentro de una oficina farmacéutica y esas funciones va justamente delegado por parte del director técnico, que es un químico farmacéutico, pero siempre bajo procedimientos. Cuando van a aperturar una botica, una farmacia, una droguería, un botiquín una farmacia dentro de un hospital, hay procedimientos, lo cual son llamados los POEs. Y los POEs, juntamente con el expediente para abrir una botica, se presenta a la DIGEMIT para que sean fiscalizados, para que sean de alguna manera, tengan un orden que esté documentado dentro de una oficina farmacéutica para cumplir roles y funciones, ¿ya? Entonces, los procedimientos operativos estándar son documentos legales, lo cual debe de tener cada establecimiento farmacéutico y bajo esos procedimientos son los que la oficina farmacéutica va a hacer cumplir a los técnicos y a los auxiliares, ¿ya? También vamos a hablar en lo que es la oficina farmacéutica, vamos a hablar acerca de los requisitos que se requiere para realizar una apertura de un establecimiento farmacéutico. Porque, como les hablé al principio, hoy en día ya, si ustedes no son químicos farmacéuticos o nadie de ustedes es químico farmacéutico, no puede tener una farmacia, sino que van a tener una botica. Y para aperturar esa botica tienen que contratar a un profesional químico farmacéutico, lo cual va a ser tu director técnico. Como empresa ustedes pueden ser gerente general, pueden ser representantes legales, pero no pueden ser directores técnicos porque el profesional encargado de la dirección en general de tu botica va a ser el químico farmacéutico. Entonces, él es el que tiene que realizar los trámites en la DIGEMIT, en la municipalidad, para que te den todas las licencias, para que te den la resolución de funcionamiento, ¿ya? Eso vamos a hablar en el primer módulo, porque vamos a hablar de todos los requisitos fundamentales que se requiere para realizar una apertura de una farmacia. Vamos a hablar de los tiempos, vamos a hablar de los planos, porque el plano es el punto crítico en cuanto a una apertura de una botica para presentar el expediente, porque justamente es muy aparte de ello, de trabajar con un químico farmacéutico, tienen que trabajar bien con un ingeniero civil o arquitecto, quien elabora el plano y lo vise. Y ese mismo plano se va a usar tanto para la municipalidad, tanto para defensa civil, porque te va a pedir plano de evacuación, plano de infraestructura, y la DIGEMIT te pide plano de ubicación interna, justamente en metros cuadrados, de acuerdo
a las áreas bien detallada, lo cual tiene que presentarse dentro del expediente. Ay, mae. ¿Ya? La compañía. Por favor, su audio. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Ya. Ok. También vamos a hablar acerca de lo que es la cadena de frío. Hoy en día, las vacunas, eh, por decir así, es de prioridad en cuanto a la pandemia, pero vamos a hablar de vacunas en general, de todas las vacunas a lo largo de la historia que se ha Su producido. micrófono está desactivado, profesor. ¿No me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, se lo escucha. Sí, sí lo estoy escuchando. Sí, Sí, les estoy escuchando, escucha. profe. Ok, Sí se escucha. Sí se lo escucha. Sí se lo escucha, profesor. ya, ok. Seguimos entonces. Entonces, hay que entender que las vacunas, ya, a ver, por favor, apaguen su audio para que salga más claro. Listo. Entonces, las vacunas, ¿por qué se mantienen en frío? Porque no son medicamentos, sino son productos biológicos. Son productos producidos que cualquier alteración en la temperatura puede al medicamento inactivarlo o simplemente hacer que prolifera o que aumente la carga viral en caso de que son vacunas Su micrófono está antivirales. silenciado. Sí, por favor, silencien sus micrófonos. Daisy Milagros Hernández. Ya, ok, ahora sí. Entonces, estamos hablando de las vacunas, como les mencioné, estamos hablando de productos biológicos. Y los productos biológicos necesitan un acondicionamiento, un mantenimiento y una capacitación del personal que lo va a manipular, ¿ya? Porque la cadena de frío hoy en día se está poniendo mayor énfasis. ¿Por qué? Porque una falla en ello puede traer problemas de salud, porque cuando una vacuna se haya salido de la cadena de frío o haya sufrido, por ejemplo, calentamiento, que ya no está en la temperatura adecuada, puede convertirse en cristales o simplemente puede aumentar su carga y puede ser letal para una persona o simplemente puede dañarlo. Entonces, ¿cuál es la importancia hoy en día de lo que son la cadena de frío? Porque, como les mencioné, la legislación va cambiando y hace mayor inspección en cuanto a la repartición incluso de las vacunas, en cuanto a la repartición adecuada de transporte, las buenas prácticas de transporte, donde los medicamentos tienen que llegar a cada establecimiento. Por ejemplo, los medicamentos refrigerados, que son algunas gotas oftálmicas, que son las insulinas, todo ello tiene que tener procedimientos que se cumplan hoy en día para no romper esa cadena de frío. Ya vamos a hablar de eso, la evolución, como les mencioné, de lo que es las vacunas, qué pandemia se ha producido a nivel mundial, por ejemplo, y para luego, con el tiempo, con las investigaciones, han salido las vacunas y hay que entender que las vacunas no son medicamentos que van a curar, sino son medicamentos, son productos biológicos que van a crear anticuerpos para evitar que cuando llega el microorganismo, la bacteria o el virus a tu organismo, te afecte, sino tu cuerpo ya haya creado sus defensas, ya haya creado los anticuerpos que combatan esa carga viral que llega. Entonces, no es un medicamento, sino es un producto biológico preventivo. ¿Ya? Hay que entender de esa manera a lo que es las vacunas.
Ahora, en cuanto a también vamos a hablar en todas las áreas o en todos los establecimientos farmacéuticos, cuál es la importancia de tener la temperatura adecuada, ¿ya? Porque desde la industria farmacéutica hasta la última cadena donde llega el medicamento para el consumo final de los clientes, de los pacientes, tiene que tener las buenas prácticas de almacenamiento. Si bien es cierto, estas prácticas están siendo controladas constantemente por las inspecciones, no se abastece la DIGEMIT, no se abastece los personales del sistema de salud que tenemos para estar al 100% controlando. Por lo tanto, es competencia del químico farmacéutico, del personal que trabaja juntamente con él, de los técnicos y de los auxiliares, saber los procedimientos que se debe de tener para controlar los medicamentos. Es más, desde que sale el medicamento de la industria farmacéutica, sale con un mapeo térmico, sale con registros de cómo se ha almacenado el producto dentro de la industria farmacéutica, luego al pasar a la droguería, porque hay que entender, esa es la cadena como sigue los medicamentos. Primero se produce y luego de su producción, las droguerías son los que compran a gran escala y los almacenan en los centros donde las droguerías hacen su establecimiento, hacen su espacio de almacenamiento, y allí hay control de temperatura escalonada o un mapeo térmico, incluso de acuerdo a los niveles donde se encuentran los medicamentos. De igual manera, cuando ya de las droguerías pasan en menor cantidad a las boticas o a las farmacias, entonces dentro del establecimiento farmacéutico también hay un control de temperatura, lo cual, si en una inspección reglamentaria viene la DIGEMIT y encuentra que el local está sobrepasando de la temperatura y hay medicamentos que incluso requieren temperaturas más frías, prácticamente cierre del local, es una sanción. Entonces, todo eso vamos a ver cuál es la función, pues, dentro del local del auxiliar en farmacia, ¿no? Porque dentro de la botica, de acuerdo al área, de acuerdo a lo que brindas, es lo que te van a pedir también. Por ejemplo, los termohigrómetros hoy en día que se está aplicando dentro de los establecimientos farmacéuticos es mínimo que debes de tener 3, y si tienes una refrigeradora 4. Ya no es tampoco como antes lo que se usaba el termómetro convencional o el termómetro de mercurio. Hoy en día se está pidiendo los termohigrómetros, lo cual te van a medir la temperatura y te van a medir la humedad relativa, y lo cual también van a ser medidos en 2 horarios diferentes. Entonces, todo eso es la parte reglamentaria en cuanto al primer módulo que se va a llevar dentro de lo que es la oficina farmacéutica. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien quiere preguntar acerca del primer módulo? Doctor, buenas noches. En cuanto a las vacunas para los pacientes diabéticos, ¿hay una temperatura adecuada? ¿En cuánto tiempo, se puede adecuado en una refrigeradora, por ejemplo, doctor? Claro, todos los establecimientos que tienen venta de productos refrigerados, es más, ya viene reglamentado que la temperatura adecuada de un refrigerador para todos los medicamentos que necesitan refrigeración es de 5 grados y con un rango de más y menos 3. Eso quiere decir que la refrigeradora se tiene que mantener en el rango de 2 grados a 8 grados máximo, ¿ya? Si viene una inspección, incluso los productos refrigerados, según la norma, tienen que tener pegado en la afuera del refrigerador los medicamentos que ustedes venden, la lista de los medicamentos que ustedes venden. Y cuando viene la inspección, verifican que la temperatura, por ejemplo, está en 9 grados, es una sanción. Para la DIGEMIT, todos los productos que se encuentran en el refrigerador están malogrados, ¿ya? Entonces, el rango de temperatura tanto para las insulinas, las gotas oftálmicas y todo, es de 2
a 8 grados. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Ya, seguimos, ¿verdad? ¿O hay alguna pregunta más? Ya, seguimos. Ahora, cuando hablamos de esto es hablar de farmacología. Cuando hablamos de farmacología, es un punto principal hoy en día que se ha descuidado bastante en todas las áreas, especialmente en lo que son las oficinas farmacéuticas particulares, porque en lo que son los hospitales aún se está manteniendo lo que es la regla del tratamiento de acuerdo a las patologías o el tratamiento de acuerdo a la dosis exacta, ¿ya? Cuando hablamos de farmacología hablamos de medicamentos netamente y es amplio hablarlo, ¿ya? Es bastante amplio porque tenemos que clasificar los medicamentos y muy aparte de ello, dentro de la farmacología existe otros temas, lo cuales ustedes como auxiliares en farmacia, como técnicos, lo deben de saber. Y eso vamos a ir también hablando en este curso. ¿Por qué les digo que es importante la farmacología? Porque hoy en día, por ejemplo, ya no se usa adecuadamente el tratamiento. ¿En qué sentido? En que cuando vas a una farmacia te dicen de frente, amoxicilina cada 8 horas 500 miligramos. Nos hemos olvidado muchas veces de la persona que puede tener otras patologías, nos hemos olvidado de que el peso del paciente no es específico para 500 miligramos, porque el tratamiento real de todos los medicamentos es de acuerdo al kilogramo de peso de cada persona. No es, si los medicamentos han salido, por ejemplo, 500 miligramos, 400 miligramos, 200 miligramos, es para un peso estándar, es para un peso promedio, un promedio de 60 hasta 75 kilogramos. Pero si viene una persona de 120 kilogramos, esa amoxicilina de 500 miligramos ya no le va a hacer ni cosquillas. Entonces hay que entender que la farmacología es amplia y también hoy en día lo tenemos que ir practicando. No se trata de vender medicamentos por vender, sino se trata incluso de hacer un seguimiento farmacoterapéutico, de ver las reacciones adversas que puede tener y las interacciones medicamentosas que puede haber, ¿ya? Porque las interacciones medicamentosas es lo que hoy en día tampoco nadie toma en cuenta. No sabemos qué medicamento mezclar con qué medicamento. Por darles un ejemplo, nada más, las personas, por ejemplo, que sufren de trombosis o las personas que sufren de colesterol y tienen la sangre espesa, están tomando warfarina para evitar los trombos, para evitar que se coagule la sangre. Y si tienen dolor, puedan tomar diclofenaco. Prácticamente cuando toman warfarina y diclofenaco, las proteínas plasmáticas dentro de la sangre compiten y uno de ellos va a ganar y se va a volver tóxico el otro medicamento. Entonces hay que saber qué medicamentos no podemos tomar en combinación con otros medicamentos porque va a producir interacciones y qué distancia de tiempo debe haber de un medicamento sobre otro, especialmente en las personas adultas porque son multidrogos, ¿no? O son polifármacos, porque toman varios medicamentos a la vez, toman para aumentar el volumen sanguíneo, su complejo B, toman para la presión alta, toman para la irrigación. Entonces, esos medicamentos, si va tomando a la vez, se va a volver primero hepatotóxico, luego nefrotóxico, porque son los órganos que más trabajan cuando hablamos de consumo de medicamentos. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hablar en cuanto a la farmacología. Por eso la farmacología en cuanto al asistente de farmacia
hemos visto conveniente de que estos cursos es de prioridad, es prácticamente cursos de carrera, por eso hablamos de farmacología 1, farmacología 2 y farmacología 3, porque vamos a ver muy en amplio lo que es la farmacología. Vamos a ver la atención farmacéutica. Hoy en día, las empresas privadas, como son las cadenas, están compitiendo en sí. La atención farmacéutica debe ser ya impecable. En cuanto a la buena atención, no solamente es el trato, la paciencia y una buena dispensación de medicamentos, sino justamente la atención farmacéutica debe ir de la mano con la farmacología, porque juntos van a hacer de que un profesional esté completamente capacitado para que un cliente, un paciente se vaya a su casa con la idea clara de cómo debe tomar un medicamento, de cómo debe conservar su medicamento para que tenga éxito en su tratamiento, ¿ya? Entonces, eso vamos a hablar en lo que es la atención farmacéutica. Vamos a hablar de la administración farmacéutica, entonces vamos desglosando ya esto, ¿ya? Entonces, como les hablé en el primer módulo, estamos hablando de la oficina farmacéutica, y ahí vamos a ver acerca de las farmacias y boticas. Vamos a ver también sobre las farmacias de los establecimientos de salud, de lo que son los hospitales, establecimientos farmacéuticos que pertenecen a lo que es ya sea el salud, SIS, o también a las clínicas privadas, porque en las clínicas privadas también existen establecimientos farmacéuticos, por lo cual se llama farmacia o farmacia hospitalaria. Los botiquines, que son establecimientos farmacéuticos dedicados al expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios para el